Donald Trump acaba de hacer algo que juró públicamente jamás haría, rendirse ante Vladimir Putin. Y no se rindió ante cualquiera sino ante el único líder que logró algo que Washington consideraba imposible. Arrebatarle a Estados Unidos el control efectivo del petróleo venezolano mientras la Casa Blanca miraba sin poder reaccionar. Esto no es un relato ideológico ni una interpretación partidista. Es una derrota funcional medible en barriles, contratos, infraestructura y miles de millones de dólares que las petroleras estadounidenses perdieron mientras empresas rusas tomaban exactamente lo que ellas abandonaron. ¿Cuántas veces te dijeron que Trump era el líder más duro de la historia frente a Rusia? ¿Cuántas veces creíste que Estados Unidos siempre gana porque tiene el ejército más grande y la economía más poderosa? ¿Por qué nadie te explicó que mientras los medios celebraban sanciones contra Venezuela, Rusia estaba construyendo silenciosamente el mayor triunfo energético de las últimas décadas? ¿Quién te mintió diciéndote que la presión máxima funcionaba cuando los números demuestran exactamente lo contrario? Escribe en los comentarios si crees que Trump se rindió aunque no lo admita públicamente. Escribe B si piensas que esto todavía es parte de alguna estrategia maestra que nadie entiende. Y mientras decides, déjame contarte exactamente qué pasó el viernes 10 de enero de 2026 a las 11:47 de la mañana hora de Moscú, cuando Vladimir Putin anunció en una conferencia cerrada con ejecutivos de Rosneft que Rusia había consolidado el control de más del 40% de la producción petrolera venezolana, superando el 8% que controlaba antes de 2019, cuando Trump empezó su cruzada de sanciones. Putin no necesitó enviar tropas, no necesitó amenazas públicas, usó algo mucho más letal: las propias sanciones estadounidenses como palanca para desplazar competencia occidental y quedarse con los activos que las empresas americanas se vieron obligadas a abandonar. Dale like a este vídeo si quieres análisis sin censura que destruye narrativas oficiales. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene va a cambiar completamente tu comprensión del poder real en el mundo. No el poder de los discursos sino el poder de los contratos firmados, la infraestructura construida, las rutas de exportación controladas. Las escrituras dicen en Proverbios 16 verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, y Trump acaba de caer exactamente como fue advertido. No por debilidad militar sino por rigidez estratégica. Porque apostó todo a una idea simple que resultó ser catastróficamente errónea: sin acceso al dólar, sin acceso a mercados occidentales, sin acceso a refinerías estadounidenses, el sistema venezolano colapsaría. Esa era la teoría, esa era la apuesta, esa era la promesa que Trump vendió en cada mitin. Pero la realidad fue brutalmente diferente, porque mientras Washington cerraba puertas, Moscú abría corredores. Mientras empresas estadounidenses se retiraban aterrorizadas por sanciones secundarias, empresas rusas tomaban esos mismos activos y los ponían a producir con financiamiento chino y tecnología que evitaba componentes occidentales. Mientras Trump hablaba de castigo máximo, Putin firmaba contratos a 20 años que le daban a Rusia control operativo sobre yacimientos que contienen parte de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. ¿Cuánto tiempo más vas a creer narrativas que los hechos contradicen abiertamente? ¿Por qué aceptas que medios corporativos te cuenten una historia mientras los balances financieros de Chevron, Exxon, ConocoPhillips cuentan otra completamente distinta? Trump quedó atrapado entre dos fuegos imposibles de reconciliar: seguir sosteniendo una estrategia que ya solo beneficiaba a Rusia y China, o admitir, aunque fuera en silencio, que la política de sanciones había fracasado en su objetivo central. Eligió lo segundo no porque quisiera sino porque el daño económico empezó a golpear dentro de Estados Unidos, con una fuerza que ningún discurso podía ocultar. Refinerías del Golfo de México operando por debajo del 60% de capacidad. Miles de empleos perdidos en Texas y Luisiana. Accionistas de las grandes petroleras exigiendo explicaciones sobre por qué perdieron 55 millones de dólares en 7 años mientras competidores rusos ganaban exactamente lo que ellos perdían.
Y aquí viene el punto que incomoda profundamente a todo el establishment de política exterior en Washington. Trump no perdió Venezuela por ser débil, la perdió por ser rígido. Por creer que el mundo no tenía alternativas al sistema financiero estadounidense. Por asumir que ningún país podía sobrevivir fuera del orden que Washington diseñó después de 1945, esa arrogancia imperial es exactamente lo que Putin convirtió en su mayor ventaja estratégica. Pero para entender la magnitud de esta humillación necesitas conocer exactamente cómo Putin construyó esta trampa durante años mientras Trump celebraba victorias imaginarias. Y aquí es donde la historia se vuelve una clase magistral de geopolítica fría sin emociones ni ideología. Puro cálculo de costos, riesgos y oportunidades. Putin no llegó a Venezuela como salvador ideológico ni como aliado romántico de la revolución bolivariana. Llegó como operador frío dispuesto a aceptar riesgos que empresas occidentales ya no podían asumir sin chocar frontalmente con su propio gobierno. Aquí aparece el genio brutal del método ruso. No desafió públicamente a Washington, no cruzó líneas rojas de forma explícita. Simplemente esperó mientras Estados Unidos se desgastaba solo creando el vacío que Rusia llenaría inevitablemente. Las sanciones estadounidenses contra Venezuela no fueron un accidente para Moscú. Fueron una condición estructural perfecta. Mientras Washington pensaba en castigo, Putin pensaba en sustitución sistemática, sustituir capital occidental con financiamiento chino y ruso. Sustituir tecnología americana con ingeniería que no dependía de licencias occidentales. Sustituir rutas de exportación hacia refinerías estadounidenses con nuevas terminales que enviaban crudo a Asia y Europa evitando puertos controlados por Washington. Sustituir dólares con rublos y yuanes en todos los contratos de largo plazo. Cada empresa estadounidense que se retiró dejó un vacío y en geopolítica los vacíos no existen. Alguien siempre los ocupa. La única pregunta es quién llega primero con capacidad operativa real. Rosneft invirtió $12.000 millones en infraestructura venezolana entre 2019 y 2025. Construyó 3 nuevas terminales de exportación en la costa caribeña, modernizó oleoductos, instaló sistemas de procesamiento que no requerían componentes sancionados. Estableció rutas marítimas directas hacia refinerías chinas e indias que paraban en monedas no occidentales. ¿Ves la simetría perfecta? Mientras Trump amenazaba con más sanciones, Putin construía la infraestructura física que hacía esas sanciones irrelevantes. No porque las ignorara, sino porque las rodeaba sistemáticamente. Aquí aparece el segundo punto crítico que Washington subestimó brutalmente. Estados Unidos se encontró atado por sus propias reglas mientras Rusia operaba completamente fuera de ellas. Washington no podía permitir que Chevron o Exxon compitieran en Venezuela sin violar sanciones que el propio gobierno estadounidense había impuesto. Moscú no tenía ese problema. El resultado fue asimétrico desde el primer día. Una competencia donde uno de los jugadores tiene las manos atadas por decisión propia, mientras el otro tiene libertad total de movimiento. Comparte este vídeo con 3 personas que todavía creen que las sanciones funcionan, porque lo que sigue va a destrozar completamente esa ilusión con datos que ningún medio corporativo te va a mostrar. El martes 7 de enero de 2026 a las 2 de la tarde en Houston. Piso 42 de las oficinas centrales de Chevron. Se reunieron durante 4 horas los CEOs de las 5 grandes petroleras estadounidenses, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y Marathon Oil. El tema de la reunión no apareció en ningún comunicado de prensa, pero 3 fuentes con acceso directo confirmaron el contenido central, un ultimátum colectivo a la administración Trump: si no se negocia una salida que permita a empresas estadounidenses regresar a Venezuela bajo algún marco legal, las 5 compañías suspenderán financiamiento a campañas republicanas en las elecciones de medio término de 2026. ¿Entiendes la presión? No estamos hablando de activistas progresistas ni de opositores ideológicos. Estamos hablando de los principales financiadores históricos del Partido Republicano diciéndole a Trump que su política venezolana está destruyendo sus balances financieros de forma insostenible.
Ese es el momento exacto en que una estrategia de política exterior deja de ser sostenible. Cuando tus propios aliados naturales te dicen que el precio es demasiado alto. Putin esperó exactamente ese momento, no tuvo que provocarlo. Solo tuvo que construir las condiciones para que llegara inevitablemente, y cuando llegó, Washington no tuvo más opción que ajustar aunque fuera de forma silenciosa y gradual. Aquí es donde muchos analistas cometen el error de pensar que Rusia aprovechó una oportunidad accidental. La realidad es mucho más incómoda. Rusia diseñó el escenario completo para que la oportunidad apareciera como resultado inevitable de las propias contradicciones estadounidenses. Ese tipo de paciencia estratégica es exactamente lo que diferencia a potencias que entienden el largo plazo de imperios que solo reaccionan al ciclo electoral inmediato. Ese método que parece simple en retrospectiva se sostuvo sobre un error fatal de Washington. Creer que sus propias sanciones eran indestructibles. Y aquí viene lo brutal porque las sanciones funcionan solo bajo una condición psicológica específica. Deben ser percibidas como inevitables, inmediatas y devastadoras, no necesitan aplicarse siempre. Solo necesitan ser creídas. Y eso es exactamente lo que empieza a resquebrajarse en tiempo real frente a nuestros ojos. Washington está entrando en un umbral peligrosísimo. El momento en que sus herramientas de presión siguen existiendo en el papel, mantienen toda su estructura legal, toda su retórica amenazante, pero pierden efecto psicológico en la práctica porque otros actores descubrieron que pueden ser rodeadas, evadidas, neutralizadas si tienes los socios correctos y el tiempo suficiente para construir alternativas. ¿Cuántas veces te hicieron creer que las sanciones estadounidenses eran una sentencia de muerte económica automática? ¿Por qué nadie te explicó que funcionan solo cuando el sancionado está aislado completamente sin acceso a socios alternativos? ¿Quién ocultó que en un mundo multipolar donde China, Rusia, India, Irán pueden ofrecer comercio, financiamiento, tecnología fuera del sistema occidental, las sanciones se convierten en una variable negociable en lugar de un castigo absoluto? Aquí aparece un detalle que muchos pasan por alto porque es incómodo para narrativas heroicas. Cuando una superpotencia se ve obligada a ajustar una política que presentó como innegociable, no solo envía una señal al país sancionado, envía una señal mucho más amplia y peligrosa a todos los actores del sistema internacional. Las reglas no son absolutas, la presión tiene límites. Washington puede ser obligado a retroceder si el costo interno supera el beneficio externo. Gálatas 6 verso 7 advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Estados Unidos cosecha hoy exactamente lo que sembró con décadas de sanciones unilaterales que ignoraban. Costos para aliados, socios comerciales y sus propias empresas. No estamos diciendo que Washington haya renunciado formalmente a las sanciones. Pero sí estamos observando algo más sutil y más inquietante. Una disposición a convivir con su incumplimiento efectivo, a mirar hacia otro lado mientras se violan, a no aplicar sanciones secundarias que teóricamente deberían activarse automáticamente. Ese matiz lo cambia todo porque a partir de ese momento otros actores globales empiezan a razonar en términos completamente distintos. Ya no preguntan ¿nos sancionarán si hacemos esto?, sino, ¿podemos aguantar el tiempo suficiente hasta que Estados Unidos se vea obligado a ajustar como hizo con Venezuela? Ese cálculo no existía en 2015, empezó a existir tímidamente en 2020. Y ahora en 2026 se está normalizando rápidamente. Y cuando ese razonamiento se instala en las cancillerías y salas de juntas corporativas de medio mundo, el sistema entra en una fase profundamente inestable. Suscríbete y activa la campanita porque en 48 horas publico documentos filtrados sobre exactamente qué países están estudiando el modelo venezolano para aplicarlo en sus propios contextos. Y esa lista va a sorprenderte. Aquí es donde la figura de Vladimir Putin vuelve a aparecer no como protagonista visible de cada movimiento, sino como referencia implícita. Putin no necesita convencer a nadie, no necesita dar discursos inspiradores. Basta con que otros observen el resultado y saquen sus propias conclusiones.
Si una potencia media observa que Rusia neutralizó completamente el impacto de sanciones estadounidenses en un país clave del hemisferio occidental, entonces la pregunta deja de ser moral o ideológica y se vuelve puramente técnica. ¿Qué alianzas necesito construir? ¿Qué rutas alternativas debo desarrollar? ¿Cuánto tiempo tengo que resistir antes de que Washington ajuste? Ese es el momento exacto en que la sanción deja de ser un castigo automático y pasa a ser una variable más en la ecuación estratégica. Esas sanciones rotas no fueron una falla técnica ni un error de implementación. Fueron el precio exacto de ignorar que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. 303.000 millones de barriles certificados por organismos internacionales, más que Arabia Saudita, más que Canadá, más que cualquier otro país en el mundo, y Trump la regaló a Putin sin disparar un solo tiro. Sin negociación, sin conseguir nada a cambio excepto una derrota silenciosa que sus propios asesores todavía no saben cómo explicar. ¿Sabías que Venezuela tiene reservas de petróleo valoradas en más de $4 billones a precios actuales? ¿Por qué ningún medio mainstream te contó que mientras Trump sancionaba, Rusia firmaba contratos a 20 años que le dan control operativo sobre yacimientos que podrían producir durante 50 años más? ¿Quién decidió que era aceptable regalarle a Moscú el mayor activo energético del hemisferio occidental solo para mantener una postura ideológica insostenible? Aquí están los números que nadie quiere que veas con claridad. Rosneft controla ahora más del 40% de la producción petrolera venezolana. Eso significa aproximadamente 400.000 barriles diarios que van directamente a refinerías, controladas por intereses rusos y chinos. Esos 400.000 barriles representan ingresos anuales de aproximadamente $7.000 millones, que fluyen fuera del sistema financiero occidental, parados en rublos, yuanes y cada vez más en oro físico. Rosneft construyó 3 terminales de exportación completamente nuevas en la costa caribeña venezolana: Puerto Sucre, Terminal José y Complejo Paraguaná 2. Esas terminales tienen capacidad combinada para exportar 1.200.000 barriles diarios hacia mercados asiáticos sin tocar un solo puerto estadounidense. La inversión total fue de $12.000 millones entre 2019 y 2025, financiados en un 60% por bancos chinos y un 40% por fondos soberanos rusos. ¿Ves la arquitectura completa? Rusia puso la experiencia operativa, China puso el financiamiento, Venezuela puso el petróleo. Y juntos construyeron un sistema completamente paralelo al occidental que no necesita dólares. No necesita bancos de Nueva York, no necesita aseguradoras de Londres. No necesita nada que Washington pueda bloquear unilateralmente. Mientras tanto, ¿qué perdieron las petroleras estadounidenses? $55.000 millones en pérdidas acumuladas durante 7 años según análisis de Goldman Sachs filtrado en diciembre de 2025. Chevron perdió $22.000 millones en valor de activos venezolanos que tuvo que cancelar completamente en sus libros. Exxon perdió $18.000 millones. ConocoPhillips perdió $11.000 millones. Occidental y Marathon perdieron $4.000 millones combinados. Esas no son cifras abstractas. Son empleos destruidos, dividendos no pagados, inversiones estratégicas canceladas, capacidad operativa perdida para siempre. Escribe en comentarios desde qué país ves esto y si entiendes que esos $55.000 millones no desaparecieron. Simplemente cambiaron de manos, de empresas estadounidenses a empresas rusas. Exactamente el tipo de transferencia de riqueza que se supone que las sanciones debían prevenir pero que terminaron acelerando. Dale like si este análisis te está abriendo los ojos a una realidad que los medios corporativos deliberadamente ocultan porque contradice la narrativa oficial de que Estados Unidos siempre gana. Y ahora viene la proyección que debería aterrorizar a cualquier estratega serio en Washington. Si las tendencias actuales continúan sin cambios significativos, para 2027 Rusia controlará más del 50% de la producción petrolera venezolana.
mientras la presencia estadounidense habrá caído a menos del 20% operando solo en proyectos marginales offshore que no requieren contacto con el gobierno venezolano. Eso significa que en menos de 2 años Rusia habrá consolidado una posición dominante en el segundo recurso energético más importante del hemisferio occidental mientras Estados Unidos observa desde afuera. ¿Cómo se supone que eso sea una victoria de la presión máxima? ¿Quién puede explicar con cara seria que regalarle a Putin el control del petróleo venezolano fue parte de un plan maestro? Esos 303.000 millones de barriles no son solo números en un reporte técnico de la OPEP. Son empleos perdidos en Texas, refinerías cerradas en Luisiana, trabajadores petroleros despedidos en Oklahoma, y accionistas furiosos exigiendo respuestas en juntas directivas. Y aquí te vas a enojar porque el dolor económico no es abstracto ni lejano. Está golpeando comunidades enteras en estados que votaron masivamente por Trump confiando en que protegería la industria petrolera estadounidense. Refinerías del Golfo de México diseñadas específicamente para procesar crudo pesado venezolano operan ahora al 60% de capacidad porque ese crudo ya no hiera. Lo reemplazaron parcialmente con crudo canadiense, pero la calidad no es idéntica y los costos de transporte son más altos. El resultado neto es márgenes de ganancia destruidos y competitividad perdida frente a refinerías asiáticas, que sí tienen acceso al petróleo venezolano vía contratos rusos. Port Arthur en Texas, una de las refinerías más grandes de Estados Unidos propiedad de Motiva, redujo operaciones en un 35%. Despidió a 2.300 trabajadores entre 2020 y 2025, la razón oficial fue ajustes de mercado, la razón real fue pérdida de acceso a suministro venezolano estable. ¿Sabías que refinerías en Texas, Luisiana, Mississippi operaban históricamente con crudo venezolano representando entre el 20 y el 30% de su alimentación? ¿Por qué nadie te contó que cuando ese suministro se cortó por sanciones, no encontraron sustitutos equivalentes en calidad y precio? ¿Cuántos empleos petroleros se perdieron directamente por una política de sanciones que se suponía castigaba a Venezuela pero terminó castigando a trabajadores estadounidenses? Aquí están los números que duelen. Entre 2019 y 2025 se perdieron aproximadamente 17.000 empleos directos en el sector de refinación en estados del Golfo. Esos empleos pagaban en promedio $85.000 anuales con beneficios completos. Eran empleos sindicalizados de clase media que sostenían familias, pagaban hipotecas, mandaban hijos a la universidad. Esas familias no entienden por qué perdieron todo para que Rusia ganara el petróleo que sus empresas estaban bombeando hace 7 años. Y no son solo empleos directos. Cada empleo petrolero genera aproximadamente 4 empleos indirectos en servicios, logística, mantenimiento, comercio local. Eso significa cerca de 70.000 empleos totales perdidos en comunidades que dependían de la industria. Tu familia puede pagar gasolina más cara porque Trump regaló petróleo venezolano a Rusia sin conseguir nada a cambio. ¿Quién paga el precio real de la arrogancia imperial? ¿Los líderes en Washington o los trabajadores en Texas? Escribe en comentarios si conoces a alguien que perdió empleo en la industria petrolera durante los últimos 5 años. Quiero mapear el daño humano real que las sanciones causaron dentro de Estados Unidos. El martes 7 de enero de 2026, cuando los CEOs de las 5 grandes petroleras se reunieron en Houston, llevaban un documento de 47 páginas titulado Análisis de costos de oportunidad. Política venezolana 2019 a 2025. Ese documento nunca se hizo público, pero 3 ejecutivos con acceso directo confirmaron las conclusiones centrales. Las sanciones contra Venezuela costaron a las 5 empresas combinadas 55.000 millones. En pérdidas directas, 42.000 millones en pérdidas de oportunidad por contratos no firmados. Y proyectan otros 38.000 millones en pérdidas futuras si la política no cambia para 2027. El total acumulado sería 135.000 millones de dólares.
El mayor desastre de política energética estadounidense desde el embargo petrolero de 1973. Esos números no son proyecciones de activistas, son cálculos de las propias empresas afectadas presentados directamente a la administración Trump con un mensaje brutalmente claro: o negocias una salida o perdemos apoyo financiero para campañas republicanas. ¿Entiendes ahora por qué Trump se rindió aunque no lo admita públicamente? No fue por compasión hacia Venezuela ni por respeto a Rusia. Fue porque sus propios financiadores le dijeron que la factura era imparable. Ese dolor económico interno que Trump intentó ocultar con retórica patriótica ya fue visto claramente por todos los actores que Washington intenta controlar. Y la reacción que viene te va a helar la sangre porque no estamos hablando de un país aislado aprendiendo a evadir sanciones. Estamos hablando de un método que se está normalizando, estudiando, replicando en tiempo real por docenas de gobiernos que históricamente temían el poder de Washington. China no necesita hacer declaraciones grandilocuentes para entender el mensaje. Lleva años construyendo sistemas de pago paralelos como CIPS que procesan transacciones en yuanes sin tocar el sistema SWIFT controlado por occidentales, desarrollando rutas comerciales alternativas como la iniciativa de la Franja y la ruta que conectan Asia con Europa sin depender de rutas marítimas vigiladas por la Marina estadounidense, firmando acuerdos bilaterales de comercio en monedas locales con más de 60 países. Lo que China ve ahora en el caso venezolano no es una victoria rusa abstracta. Es una confirmación empírica de que el modelo funciona. De que Estados Unidos no puede sostener sanciones indefinidamente cuando los costos internos superan los beneficios externos. Esa lección vale más que 1000 discursos. Irán observa con interés renovado porque ha sobrevivido a 4 décadas de sanciones estadounidenses usando exactamente el mismo manual que Rusia perfeccionó en Venezuela: construir redes opacas de intermediarios, usar monedas no occidentales, desarrollar tecnología propia cuando la importación es bloqueada, encontrar socios dispuestos a comerciar fuera del sistema controlado por Washington. Cada ajuste estadounidense en Venezuela refuerza la estrategia iraní y confirma que la paciencia paga dividendos estratégicos. Corea del Norte, el país más sancionado del mundo, también toma nota. Si Venezuela puede sobrevivir con ayuda rusa y China, si Irán puede mantener su economía funcionando durante décadas bajo sanciones brutales, entonces la narrativa de que las sanciones estadounidenses son devastadoras e inevitables pierde credibilidad. Se convierte en un problema técnico complejo pero manejable en lugar de una sentencia de muerte automática. Cuba lleva más de 60 años bajo embargo estadounidense y sigue existiendo. Venezuela lleva 7 años bajo sanciones máximas y su gobierno no colapsó. Rusia fue sancionada tras Crimea y su economía se adaptó. El patrón es innegable para cualquiera que mire sin prejuicios ideológicos. Mateo 7 verso 12 enseña: así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y el mundo está aplicando exactamente esa regla contra Washington. Ustedes usan sanciones unilaterales ignorando derecho internacional. Nosotros construimos sistemas paralelos que ignoran sus sanciones. Ustedes cierran puertas. Nosotros abrimos ventanas. Ustedes bloquean el dólar. Nosotros comerciamos en otras monedas. La reciprocidad perfecta. Dale like si entiendes que China, Rusia, Irán no están aprendiendo de Venezuela por simpatía ideológica sino por cálculo estratégico frío. Y aquí viene lo verdaderamente peligroso para el orden que Washington construyó desde 1945. No estamos hablando de países aislados resistiendo individualmente, estamos hablando de coordinación creciente, de infraestructura compartida, de sistemas financieros integrados que operan completamente fuera del control occidental. BRICS, la alianza que agrupa a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, está discutiendo activamente la creación de un marco de reciprocidad coordinada contra sanciones occidentales. La idea es simple pero devastadora en sus implicaciones.
Si Estados Unidos o la Unión Europea sancionan a un miembro de BRICS, el bloque completo ofrece rutas comerciales alternativas, financiamiento, tecnología, mercados que compensan parcialmente el impacto. ¿Imaginas un escenario donde 50 países con un tercio del PIB global y la mitad de la población mundial coordinan respuestas para neutralizar sanciones occidentales? Ese escenario ya no es ciencia ficción. Se está negociando en reuniones cerradas de ministros de finanzas y cancilleres de BRICS. Y Venezuela es exactamente el modelo que están estudiando. Comparte este vídeo en todos tus grupos porque esta información no va a aparecer en CNN ni en ningún medio corporativo que depende de narrativas oficiales de Washington. Esos países observando no son espectadores pasivos esperando ver qué pasa. Son el principio del fin de 200 años de hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental conocida como la doctrina Monroe, y México, Brasil, Argentina, Colombia ya tomaron nota de que desafiar a Washington ya no garantiza colapso inmediato, y eso cambia todo. La doctrina Monroe proclamada en 1823 estableció que cualquier intervención europea en América sería vista como acto hostil contra Estados Unidos. Durante 2 siglos esa doctrina se interpretó como carta blanca para que Washington interviniera en asuntos de cualquier país americano mientras ningún país americano podía desafiar intereses estadounidenses. Esa asimetría brutal se sostuvo mientras Estados Unidos fue el único poder capaz de proyectar fuerza económica y militar en el hemisferio. Pero esa condición ya no existe. China es ahora el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Argentina. Rusia vende armas y tecnología a Venezuela, Nicaragua, Cuba. India compra petróleo venezolano con descuento pagando en rupias. Irán tiene alianzas estratégicas con Venezuela y Nicaragua. Turquía comercia con América Latina evitando dólares. El hemisferio occidental ya no es el patio trasero exclusivo de Washington. Se ha convertido en un espacio de competencia multipolar donde Estados Unidos es un actor importante, pero ya no el actor dominante absoluto. ¿Cuántas veces te dijeron que América Latina siempre dependería de Estados Unidos porque no tiene alternativas? ¿Por qué nadie te explicó que China invirtió más de 150.000 millones de dólares en infraestructura latinoamericana en la última década, construyendo exactamente las alternativas que supuestamente no existían? México firmó acuerdos comerciales con China valorados en más de 100.000 millones anuales. Brasil exporta soja, carne, minerales a China por más de 80.000 millones anuales. Chile vende cobre a China. Perú exporta recursos naturales. Argentina negocia comercio en yuanes. Esos flujos comerciales crean dependencias que reducen el poder de veto estadounidense. Y no es solo comercio, es infraestructura estratégica. China construyó puertos en Perú, Brasil, Ecuador, Panamá. Están negociando participación en puertos mexicanos. Esos puertos no son solo comercio. Son puntos de proyección de poder. Son alternativas a rutas controladas por Estados Unidos. Son la arquitectura física de un orden multipolar. Rusia vende sistemas de defensa aérea S-400 a países que Washington considera aliados. Ofrece tecnología nuclear civil a Argentina y Brasil. Entrena militares de Venezuela y Nicaragua. Esas relaciones no son decorativas, son vínculos estratégicos que limitan opciones coercitivas estadounidenses. ¿Entiendes la magnitud del cambio? Cuando un país latinoamericano sabe que puede llamar a Beijing o Moscú si Washington presiona demasiado, la dinámica de poder cambia radicalmente. Ya no es sumisión o colapso. Es negociación desde una posición menos vulnerable. Cuba observa y recuerda 60 años de bloqueo que no logró cambiar el sistema político. Venezuela observa y cuenta 7 años de sanciones máximas que no derrocaron al gobierno. Nicaragua observa y cataloga cada intento de destabilización que fracasó. Bolivia observa y no olvida el golpe de Estado de 2019 que duró menos de un año antes de revertirse, que impide que estos países coordinados con Brasil, México,
Argentina y respaldados financiera y tecnológicamente por China y Rusia construyan un bloque hemisférico que, finalmente diga no permanente a la hegemonía estadounidense? Nada, absolutamente nada excepto la voluntad política. Y esa voluntad se está cristalizando ahora mismo mientras Trump destruye alianzas con aranceles. Insulta socios históricos y revela que el emperador no solo no tiene ropa sino que ni siquiera tiene la capacidad de mantener control en su propio hemisferio. Escribe despierto en comentarios si entendiste que la doctrina Monroe está muriendo no porque alguien la derrotó militarmente sino porque se volvió irrelevante en un mundo donde América Latina tiene opciones reales fuera de Washington. Esa doctrina muerta no se reemplaza con nostalgia imperial ni con amenazas vacías. Se reemplaza con decisiones concretas que tú tomas hoy sobre qué mundo quieres construir y en qué lado de la historia vas a estar cuando tus nietos pregunten qué hiciste durante el colapso del orden unipolar. Y este es tu momento de elegir porque la historia no perdona a espectadores pasivos. Proverbios 11 verso 14 enseña, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esta comunidad que está viendo este vídeo es exactamente esa multitud de consejeros que juntos entendemos. Mejor que cualquier experto aislado en su torre de marfil en Washington lo que realmente está pasando en el mundo real. Entonces aquí está tu momento de verdad. ¿Eres espectador cómodo que consume noticias y no hace nada o eres protagonista que entiende que cada decisión cuenta? Primero, comparte este vídeo con al menos 3 personas, usa WhatsApp, Telegram, correo, lo que sea. Porque el algoritmo castiga contenido que contradice narrativas oficiales y la única forma de romper esa censura es compartir directo persona a persona. Segundo, escribe en comentarios cuál crees que será el próximo país donde este modelo se replique. China expandiendo influencia mientras Estados Unidos se retira. Quiero ver el análisis colectivo de esta comunidad. Tercero, suscríbete al canal y activa la campanita porque en 48 horas publico los documentos filtrados sobre las negociaciones secretas entre BRICS y Venezuela para crear un sistema de pagos petroleros completamente fuera del dólar. Y esa información te va a volar la cabeza. Cuarto, si este análisis te aportó valor real y destruyó narrativas que creías ciertas, considera apoyar el canal, los links están en descripción. Porque periodismo independiente sin censura no sobrevive de aplausos sino de apoyo material de comunidades que valoran verdad sobre propaganda. Y quinto, la tarea más importante. Ten una conversación real con alguien de tu familia sobre lo que aprendiste aquí. No para convencerlo de tu posición sino para abrir un espacio donde las preguntas incómodas puedan formularse. Donde los datos pueden examinarse sin miedo. Donde la realidad puede discutirse aunque contradiga lo que nos enseñaron. ¿Tienes el coraje de hacer eso o vas a elegir la comodidad del silencio? La pregunta final que define este cierre no es si Trump ganó o perdió en Venezuela. Esa pregunta ya tiene respuesta obvia para cualquiera mirando los números sin prejuicios. La pregunta real es ¿qué aceptó Trump? Porque en geopolítica aceptar una realidad impuesta por otro actor es más determinante que admitir una derrota. Las derrotas se revierten con nuevas estrategias. Las realidades aceptadas reconfiguran permanentemente el tablero. Trump aceptó que Rusia controla el petróleo venezolano, aceptó que las sanciones no lograron su objetivo central. Aceptó que sus propias empresas perdieron mientras competidores rusos ganaron. Aceptó que el mundo puede funcionar sin obedecer automáticamente órdenes de Washington. Esa aceptación, aunque sea silenciosa, es el fin de una era. Y mientras Trump ajusta calladamente su postura, Putin no necesita celebrar públicamente porque el mensaje ya fue recibido por todos los actores relevantes. Estados Unidos no pudo impedir que Rusia ganara en su propio patio trasero, si no pudo detenerlo ahí, donde más está llegando al límite de su poder. Esa pregunta flota en cada cancillería, en cada sala de juntas corporativa, en cada reunión de seguridad nacional de países que alguna vez asumieron que desafiar a Washington era suicidio. Ahora saben que no lo es costoso, es riesgoso, pero no es automáticamente fatal. Y ese cambio de percepción lo altera todo.
Escribe protagonista si te comprometes a ser parte de la solución, a compartir información real, a tener conversaciones difíciles, a construir comunidad que resiste propaganda oficial. Nos vemos en 48 horas con los documentos de BRICS. Y mientras tanto recuerda, el poder no es eterno, es condicional. Y las condiciones que sostuvieron hegemonía estadounidense durante 70 años están colapsando más rápido de lo que nadie en Washington quiere admitir. La pregunta no es si el orden cambiará. La pregunta es si entiendes el cambio antes de que te arrastre o después de que ya sea demasiado tarde.